A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que un pescador, un tipo impulsivo, conocido por meter la pata una y otra vez, termine siendo la roca sobre la que se construye la iglesia? La historia de Pedro de verdad es una de las más fascinantes que hay. Habla de fracaso, sí, pero también de una transformación increíble y del poder de la gracia. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Transportémonos un momento en el tiempo. Estamos en el año 64 después de Cristo, y Roma, la capital del imperio más poderoso del mundo, está literalmente en llamas. El fuego arrasa con barrios enteros, es un caos total. Y en medio de todo esto, el emperador Nerón, que, qué casualidad, justo quería construir un palacio nuevo en esa zona, pues necesita a quien echarle la culpa, ¿no? Un chivo expiatorio. Y claro que lo encuentra. ¿En quién? En un grupo que era relativamente nuevo, medio raro para ellos, los cristianos. La propaganda de Nerón se pone en marcha y los apunta directamente. ¿Por qué? Pues porque eran distintos, no adoraban a los dioses de siempre y sobre todo no le juraban lealtad al emperador como si fuera un dios. Eran, digamos, el enemigo perfecto. Así que lo que antes eran problemas aislados se convierte de la noche a la mañana en una cacería, organizada, sistemática y sobre todo brutal. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta que sigue siendo súper relevante hoy, una pregunta que se hacían en el primer siglo y que nos podemos hacer ahora. ¿Qué pasa cuando ser fiel a lo que uno cree choca de frente con la cultura que nos rodea? ¿Cómo se navega eso? Bueno, pues en medio de todo ese caos, de esa persecución, un hombre ya mayor, un simple pescador de Galilea, agarra su pluma. Pero ojo, no para llamar una rebelión ni nada por el estilo, todo lo contrario, escribe para dar esperanza. Ese hombre es Pedro. Y la forma en que empieza su carta es, wow, sencilla pero con una fuerza tremenda. Él no se presenta como Pedro, el que fue pescador, o Pedro, el jefe de la iglesia. No, él escribe, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y esa palabra, apóstol, es clave. Un apóstol era un enviado, alguien con una misión directa de la autoridad más alta. Lo que Pedro está diciendo es, miren, lo que voy a decir no es idea mía. Yo vengo comisionado, enviado personalmente por el mismísimo Jesús. Y fíjense en esa combinación, Jesucristo. Hoy no suena como un solo nombre, pero en ese momento era una declaración de principios. Para la iglesia de ese entonces, era su confesión de fe más básica y fundamental. Era decir que Jesús, el hombre, el carpintero de Nazaret, era el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado divino. Y justamente esa idea, ese concepto, era lo que al mundo romano le parecía tan ofensivo. Era el motivo por el cual los estaban persiguiendo. Y aquí llegamos a un punto central. Para realmente captar la fuerza del mensaje de Pedro, primero hay que entender quién era él como persona. Sus palabras no son solo teoría, tienen un peso enorme precisamente por la vida que llevó, por sus errores, que fueron muchos, y por la gracia que recibió. A ver, olvidémonos de la imagen del santo perfecto. Pedro no era así. Era un tipo impulsivo, súper apasionado, de los que hablan primero y piensan después. El clásico que se avienta de la barca en plena tormenta, ¿saben? Por algo le dicen el apóstol de las metidas de pata. Y justo por eso es tan fácil conectar con él, porque era profundamente imperfecto, como cualquiera de nosotros. Esta dualidad es lo que define a Pedro. Piénsenlo, es el único que se atreve a caminar sobre el agua y también el único que se hunde por dudar. Es el que tiene la revelación de decir tú eres el Cristo, y unas horas más tarde lo niega 3 veces. Su vida es eso, una combinación de una valentía asombrosa con unos fracasos, bueno, espectaculares. Es como si viéramos un álbum de fotos de su vida. En una foto lo vemos en la transfiguración tan abrumado que empieza a decir cosas sin sentido. Pasamos la página y ¡pum! La siguiente foto es él con una claridad increíble, reconociendo a Jesús como el Mesías. Pero casi en la misma foto, segundos después, su propio orgullo lo lleva a querer corregirlo. Y luego, claro, la foto de esa promesa tan audaz, moriré contigo, seguida inmediatamente por la imagen más triste de todas, la de su peor fracaso, negando que siquiera conocía a su maestro. Pero, y este es el giro de guión más importante, ese fracaso no fue el final de la historia de Pedro, para nada, porque pasó algo que lo cambió absolutamente todo. Y ese algo fue, por supuesto, la resurrección. Llega la noticia, así, de golpe. La tumba está vacía.
Pedro y Juan salen corriendo, y cuando llegan no se encuentran con una escena de robo, sino con algo mucho más misterioso. Las sábanas, los lienzos con los que habían envuelto a Jesús, están ahí, pero vacíos, como si fuera el capullo de una mariposa, todavía con la forma del cuerpo. Y luego, el detalle que lo cambia todo. El pañuelo que le había cubierto la cara no está revuelto por ahí, no, está doblado, cuidadosamente, puesto a un lado. Miren, en la cultura de esa época, si un invitado en una cena doblaba su servilleta, dejaba un mensaje clarísimo. Significaba algo como, ya terminé por ahora, pero voy a regresar. O sea que ese pañuelo doblado no era un detalle menor, era un mensaje intencional. Jesús no solo había vuelto a la vida, estaba anunciando que volvería. Y por si quedaba alguna duda de que esta nueva oportunidad era también para él, para el que lo había negado, el mensaje del ángel es súper personal. No dice solamente, vayan y díganle a los discípulos. No, la instrucción es, díganle a sus discípulos y a Pedro. Justo en el momento de su mayor humillación, el cielo lo busca por su nombre. Eso justamente es la gracia. Y esta gracia lo revoluciona por dentro. Es una transformación total. El mismo hombre que se acobardó frente a una sirvienta, ahora se para en medio de Jerusalén en Pentecostés y predica con una valentía que nadie le conocía, frente a miles de personas. El resultado, 3,000 personas creen ese día. Ahí nace la iglesia. El hombre que había fracasado se convierte en la piedra fundacional. Ok, entonces, ¿cómo todo esto que vivió se refleja en lo que escribe? La sabiduría que Pedro comparte en su carta no es pura teoría de un libro. No, es algo que se forjó en el fuego de su propio fracaso y de su redención. Es la perspectiva de alguien que lo perdió absolutamente todo y que lo recuperó no por mérito propio, sino por pura gracia. Una de las palabras que repite varias veces es sobriedad. Y no se refiere a no tomar alcohol. Es más bien una metáfora. Habla de tener una mente lúcida, una perspectiva tranquila, incluso cuando todo alrededor es un caos. Es un llamado a no dejarse llevar por el pánico o por la rabia, sino a mantener la calma y enfocarse en lo que de verdad importa. Y sus consejos, claro, vienen directito de su experiencia. Habla de humildad porque aprendió a la mala lo peligroso que es el orgullo. Nos anima a echar toda la ansiedad sobre Dios, porque Él supo perfectamente lo que es sentirse paralizado por el miedo. Y advierte que hay que estar alertas, porque vaya que Él sintió en carne propia lo fácil que es tropezar y caer. Y quizá la lección más potente que nos deja para tiempos de crisis es esta. La iglesia no necesita ser popular para seguir adelante. No necesita la aprobación de la cultura ni el poder político para ser fructífera. Su verdadera fuerza, nos dice Pedro, no depende de lo que pasa afuera. Su consejo final es como un ancla en medio de la tormenta. Es una invitación a confiar, a poner la vida en manos de un creador que es fiel, un creador que, incluso cuando parece que el mundo entero se está volviendo loco, siempre está haciendo lo correcto. Si la locura de Nerón estaba bajo su control, el caos que vemos hoy también lo está. Es importante mencionar que este análisis está basado en el material de enseñanza de sabiduría para el corazón. Y todo esto nos deja con una última reflexión. En un mundo que, seamos honestos, se equivoca con tanta frecuencia, en medio de la confusión, a veces de la hostilidad, ¿cómo es posible, así como le pasó a Pedro, llegar a ser un reflejo de esa gracia que no merecemos? La gracia de un creador que no se equivoca y que siempre hace lo que es correcto. Si te gusta este contenido, no olvides de suscribirte al canal y compartir el video.